Bienvenidos a esta exploración de Hamlet, una obra, cumbre del teatro universal. Hoy vamos a usar fragmentos clave de una versión en castellano, de dominio público, para intentar desentrañar no solo la trama, que también, Claro. sino sobre todo las ideas, las tensiones, eso que hace que la obra siga resonando tantísimo hoy en día. Efectivamente, no es solo hacer un resumen, ¿verdad? Es buscar un poco más allá. La atmósfera de Elsinore, que es súper opresiva, ese dilema de Hamlet, Ujú. la aparición del espectro, las intrigas de palacio, esa línea tan fina, ¿no? Entre la locura que finge y la que quizá no es tan fingida. Y claro, la venganza que lo mueve todo. Exacto, porque desde esa primera escena, ¿no? La noche, el frío en las almenas, hasta el final tan sangriento, estos pasajes son, un concentrado de Shakespeare. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué mueve realmente a Hamlet? ¿Es solo venganza o hay algo más? Vamos a intentar, ver qué encontramos. Pues si te parece, empezamos por el acto primero. La obra arranca ya con una atmósfera, cargadísima. Noche cerrada, un frío que pela, los guardias que no se fían ni de su sombra. Sí, sí. Y claro, aparece el espectro del rey muerto. Y eso no es solo un susto, ¿eh? Es que algo fundamental se ha roto. Horacio, que es el amigo listo, el escéptico, se queda de piedra, dice, su vista me conturba con miedo y asombro. Y es fascinante cómo Shakespeare casi inmediatamente mezcla eso, lo sobrenatural, con la política pura y dura. Totalmente. Están hablando del fantasma, pero también de Fortinbras, de Noruega, de la guerra que se prepara. Horacio lo ve claro, dice que es un presagio de extraordinaria mudanza a nuestra nación. Lo personal y lo político, ahí, liados desde el principio. Deciden que tienen que contárselo a Hamlet. Piensan, bueno, seguro que a su hijo sí le habla. Y de esa oscuridad, de esa tensión, pasamos a la corte de Claudio, el nuevo rey. Un contraste brutal. Sí, parece todo fiesta, celebración, pero notas que algo no cuadra. Claudio justifica su boda relámpago con Gertrudis, que era su cuñada, vamos. Sí. Con un discurso súper calculado. Habla de equilibrar la razón y la naturaleza. Vemos cómo despacha rápido lo de Fortinbras, envía embajadores, luego le da permiso a Laertes para irse a Francia, muy campechano, pero entonces se fija en Hamlet. Ajá. Le choca verlo, todavía de luto, le suelta un «qué sombras de tristeza te cubren siempre». Incluso Gertrudis, la madre, le dice que lo supere, ¿no? Común es a todos, el que vive debe morir. Frases que, suenan lógicas, pero en ese contexto... Claro, suenan huecas. Y Hamlet cede, dice que se queda en Dinamarca, pero vamos, se nota que es pura fachada. Y eso estalla en su primer gran soliloquio. El momento en que se quita la máscara. Ese si esta demasiado sólida masa de carne pudiera ablandarse y liquidarse. Exacto. Es un grito de angustia total. De asco por el mundo, que lo ve como un campo inculto y rudo. Y ahí no es solo el dolor por el padre, es la decepción con la madre. La rapidez con la que se ha vuelto a casar. Le remueve todo. Dice, fragilidad. Tú tienes nombre de mujer. Y el desprecio por Claudio es, total. Lo compara con su padre, un sátiro frente a Hiperión. Pero tiene que callarse. Termina con eso de «Hazte pedazos, corazón mío, que mi lengua debe reprimirse». Esa contención va a ser clave en toda la obra. Y justo después le llega la noticia. Horacio le cuenta lo del espectro. Y Hamlet reacciona al momento. Empieza a preguntar detalles, cómo iba vestido, estaba pálido, cómo miraba. Ya sospecha algo turbio. Dice, recelo alguna maldad. Mientras tanto, vemos a la otra familia importante, la de Polonio. Polonio, Laertes, Ofelia. Laertes, antes de irse a Francia, le advierte a Ofelia sobre Hamlet. Le dice que cuidado, que es un príncipe, que su amor no puede ser, que no tiene voluntad propia. Y que proteja su virtud. Teme, Ofelia, teme, querida hermana. Muy protector él. Y luego Polonio le da a Laertes esa lista de consejos. Algunos muy prácticos, otros un poco cínicos, ¿no? Sí, esa retahíla. Y acaba con lo de, sobre todo, usan ingenuidad contigo mismo y no podrás ser falso con los demás. Que suena bien, pero viniendo de Polonio... Tiene su ironía, sí. Y a Ofelia, directamente, le prohíbe ver a Hamlet. Le dice que sus promesas de amor son trampas, redes para coger codornices. Qué fuerte.
Y Ofelia, claro, como hija obediente de la época, pues agacha la cabeza y dice, obedeceré. Esto ya planta la semilla de su propia tragedia, el control del padre, su vulnerabilidad. Totalmente. Y el acto llega a su clímax con Hamlet encontrándose con el espectro. La tensión es, vamos, máxima. Hamlet se enfrenta a él. Hamlet, mi rey, mi padre, o respóndeme. Ignora a los amigos, que le dicen que no vaya, que es peligroso. Pero él siente que tiene que ir. Mis hados me conducen, dice. Y entonces viene la revelación. El espíritu confirma que es su padre y que Claudio lo asesinó. Le echó veneno en el oído mientras dormía. La frase es brutal. La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona. Uf. Y el mandato es clarísimo. Vengar el asesinato. Pero ojo, con una condición súper importante. A Gertrudis ni tocarla. Hay que dejarla al juicio divino y a su propia conciencia. No manches con delito el alma, previniendo ofensas a tu madre. Menuda papeleta le deja al pobre Hamlet. Una carga tremenda. Y cuando el espectro desaparece, con ese «acuérdate de mí», Hamlet hace jurar a Horacio y a Marcelo que no dirán nada. Y ahí es cuando suelta la bomba. Dice que quizá tenga que afectar un proceder del todo extravagante. O sea, fingir locura. Exacto. El acto primero nos deja así. Un Hamlet con una misión terrible y un plan muy peligroso ya en mente. Y el acto segundo se mete ya de lleno en las intrigas y en esa supuesta locura de Hamlet. Empieza con Polonio, que manda a un tal Reinaldo a París a espiar a su propio hijo, a Laertes. Sí, y con unas tácticas, babos, bastante rastreras. Le dice que insinúe que Laertes tiene vicios menores, para ver qué le cuentan. Con el anzuelo de la mentira pescarás la verdad, le dice. Refleja perfectamente el ambiente de sospecha y espionaje que hay en el Sinor. Y justo después, Ofelia llega corriendo a contárselo a su padre, aterrada. Describe un encuentro con Hamlet totalmente fuera de sí, desaliñado, pálido, temblando. La agarra, la mira fijamente, suspira, una escena muy potente. ¿Y Polonio qué hace? Salta a la conclusión que más le interesa. Claro. Loco, sin duda, por tus amores. Piensa que es por el rechazo de Ofelia. Una interpretación súper simplista, pero que va a tener unas consecuencias. Bueno, ya veremos. Decide ir a contárselo al rey. Mientras, Claudio y Gertrudis, que también ven raro a Hamlet, llaman a Ricardo y Guillermo, Rosencrantz y Guildenstern, en inglés. Los amigos de la infancia. Exacto. Para que intenten averiguar qué le pasa y de paso les espíen un poquito. La amistad aquí se usa como una herramienta más de la corte. Se pervierte totalmente. Y Polonio, R con su teoría del mal de amores, se la expone al rey. Incluso lee una carta de amor de Hamlet a Ofelio. Y propone un plan. Organizar un encuentro casual entre Hamlet y Ofelia. Y ellos dos, Claudio y Polonio, espiando escondidos detrás de los tapices. Vaya tela, se va tejiendo la red alrededor de Hamlet. Y vemos a Hamlet interactuar con Polonio, ya desplegando esa locura fingida. Sí, le llama vendedor de peces, le dice cosas sin aparente sentido. Aunque Polonio, que no es tonto del todo, nota algo. Dice que hay método en su locura, pero no acaba de pillarlo. No entiende qué pasa de verdad. El encuentro con Ricardo y Guillermo también es clave. Mucho. Hamlet les cala enseguida, les presiona hasta que confiesan que los han enviado el rey y la reina. Y es aquí donde suelta ese discurso tan increíble y tan triste sobre el ser humano. Ese de qué admirable fábrica es la del hombre, y con todo, ¿qué es para mí esta quinta esencia del polvo? El hombre no me deleita. Es brutal. Expresa una crisis existencial profundísima, que va mucho más allá de la simple venganza. Sí, una desilusión total. Y justo entonces llegan los cómicos, una compañía de actores, y a Hamlet se le enciende la bombilla. Le da una idea, sí. Pide a uno de los actores que recite un discurso sobre la caída de Troya, sobre Écuba, y se queda flipado viendo cómo el actor se emociona por un personaje de ficción. Y se compara, dice, ¿qué es Écuba para él? Que así llora sus infortunios, y se echa en cara a sí mismo el no haber hecho nada todavía, su inacción. Y de ahí el plan. Pedirles a los actores que representen una obra llamada La muerte de Gonzago, pero con unos versos añadidos por él mismo. Una obra que refleje cómo murió su padre. ¿La famosa ratonera? Exacto. Dice,
Esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey. Necesita ver la reacción de Claudio. Necesita esa prueba visual, ¿sabes? Antes de actuar. El teatro como espejo, pero también como trampa. El acto tercero es, el nudo central de la tragedia. Aquí todo se acelera, se precipita. Arranca con los preparativos para esa trampa a Hamlet usando a Ofelia. Sí, la van a poner ahí como cebo. Incluso Claudio, en una parte, suelta algo sobre su propia culpa oculta. Tiene un momento de pesar, de conciencia. Y entonces llega el soliloquio por excelencia. Pero también sobre el miedo a lo que viene después, a aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna. Es la duda hamletiana en estado puro. Y la escena que sigue con Ofelia es terrible. La confrontación es brutal. Durísima. La trata con una crueldad que te deja helada. Y siempre te preguntas, ¿es parte de la actuación de loco? ¿Es que de verdad se siente traicionado por ella, por su madre, y explota en misoginia? ¿O quizá intenta protegerla, alejarla de esa corte corrupta? O una mezcla de todo, ¿no? Es muy ambiguo. Pero ese grito de «vete a un convento» es tremendo. Violencia y desesperación juntas. Ofelia se queda hecha polvo, claro. Y Claudio, que estaba espiando, saca su conclusión: esto no es mal de amores. Aquí hay algo más peligroso. Y decide, hay que mandar a Hamlet a Inglaterra. Ahí se sella su destino, sí, aunque él todavía no lo sabe. Polonia sugiere que primero hable Gertrudis con él. Y luego viene la representación, la ratonera. Antes, Hamlet les da instrucciones muy precisas a los actores. Les dice que actúen con naturalidad, que el teatro debe ser como ofrecer a la naturaleza un espejo. Y le cuenta el plan a Horacio. Le pide que no le quite ojo a Claudio durante la escena clave, la del asesinato en la obra. La tensión en esa escena es... se corta con cuchillo. Toda la corte mirando, Hamlet soltando comentarios provocadores a Ofelia, a Claudio, a todos. La obra va avanzando, muestra un asesinato igualito al que describió el espectro con el veneno en el oído. Y Claudio no aguanta. Estalla. Se levanta de golpe. Pide luces. Se va. El rey se levanta. La prueba. La confirmación que Hamlet necesitaba. Se lo dice a Horacio. Lo cuanto aquel espíritu dijo es demasiado cierto. Ya no hay duda. La culpa de Claudio es evidente para él. Las consecuencias son inmediatas, claro. La reina quiere hablar con él urgentemente. Hamlet decide ir, pero se mentaliza. Va a ser cruel con las palabras, pero no físicamente violento. Déjame ser cruel, pero no parricida. Mantiene esa distinción. Mientras, Claudio, que se siente descubierto y acorralado, acelera el plan de mandarlo a Inglaterra. Y Polonio, el imprudente mayor del reino, se ofrece a espiar la conversación entre Hamlet y Gertrudis. Se va a esconder detrás de un tapiz. Madre mía, Polonio. Y vemos a Claudio intentando rezar. Es una escena fascinante. Sí, lo es. Reconoce su crimen perfectamente. Dice, mi delito es hediondo. Pero no puede arrepentirse de verdad. ¿Por qué? Porque sigue disfrutando de lo que consiguió con el crimen. Mi ambición, mi corona, mi esposa. Así que no puede obtener el perdón. Y justo entonces entra Hamlet y lo ve, rezando. La oportunidad perfecta para la venganza. La tiene ahí a huevo, pero decide no matarlo en ese momento. ¿Y su razonamiento es? Complejo. Muy complejo. Piensa que si lo mata mientras reza, su alma irá directa al cielo. Y él quiere venganza completa. Quiere que el alma de Claudio se condene. Así que decide esperar a pillarlo pecando. Es una excusa más para seguirle trazando la acción. O es una lógica retorcida, pero digamos coherente con su visión de la justicia divina. Sea como sea, es una decisión con unas consecuencias enormes. Cortina. Y Hamlet, pensando que es Claudio. Exacto. Desenvaina y apuñala a través del tapiz. Y mata a Polonio. El primer muerto. Por error. La tragedia ya no tiene freno. Y sigue el rapapolvo a Gertrudis. Le enseña los retratos de su padre y de Claudio, comparándolos, intentando hacerle ver la barbaridad que ha hecho. Y en medio de esa tensión brutal, reaparece el espectro. Pero esta vez solo lo ve Hamlet. Gertrudis cree que está delirando. Claro. El espectro viene a recordarle a Hamlet su misión principal, la venganza contra Claudio. Y también a decirle que tenga compasión de su madre, que la deje tranquila. Hamlet entonces le ruega a Gertrudis que se arrepienta, que no vuelva a la cama de Claudio y, muy importante, le pide que no revele que su locura es fingida. Le habla también del viaje a Inglaterra y de que sospecha de Ricardo y Guillermo. Dice que planea volver su propia trampa contra ellos. Y se lleva el cuerpo de Polonio.
Deja atrás un caos tremendo y a una reina totalmente perturbada. El acto cuarto es el acto de las consecuencias directas. La muerte de Polonio lo cambia todo. Claudio lo usa como excusa perfecta para quitarse a Hamlet de en medio ya. Acelera los planes para mandarlo a Inglaterra, sí, pero lo que no dice es que lleva una orden secreta para que lo ejecuten nada más llegar. Vemos a Hamlet jugando al escondite con Ricardo y Guillermo sobre dónde está el cuerpo de Polonio. Sigue con ese humor negro, macabro. Sí, incluso delante de Claudio. Sus respuestas son un desafío constante. Cuando le pregunta por Polonio, dice, ha ido a cenar. No a dónde coma, sino a dónde ha comido. Tremendo. Al final revela dónde está el cuerpo y Claudio le dice que se va para Inglaterra inmediatamente por su seguridad. Claro, por su seguridad. Y en cuanto se queda solo, Claudio lo confirma. Ha enviado cartas pidiendo la pronta muerte de Hamlet. ¡Qué personaje! Y Hamlet, de camino al barco, se cruza con el ejército de Fortinbras. Ajá, que van a Polonia a luchar por un trozo de tierra insignificante. Y ver a esos soldados dispuestos a morir por una cuestión de honor le provoca otro momento de reflexión brutal. Su último gran soliloquio. Se compara con Fortinbras, un hombre de acción pura, que arriesga todo por honor. Mientras él, Hamlet, con motivos mucho más graves, sigue dándole vueltas, se avergüenza de sí mismo y renueva su propósito, esta vez parece que de verdad. Oh, de hoy más, o cuántas formas serán sangrientas. Pero la acción principal vuelve a Elsinor, y aquí la locura ya no es fingida, es la locura de Ofelia. Ay, Ofelia. Destrozada, la muerte de su padre a manos del hombre al que quería, la ha roto por completo. Sus escenas son, de lo más triste de la obra. Entra cantando trozos de canciones sobre amor perdido, sobre muerte. Reparte flores, cada una con un significado simbólico. Romero para el recuerdo, pensamientos, hinojo, ruda. Reflejan toda la corrupción y el dolor que la rodean. Es la víctima inocente de todo este lío. Y justo coincide su locura con la vuelta de Laertes, que llega de Francia hecho una furia. Sí, vuelve buscando venganza. Irrumpe en el palacio con una multitud, exigiendo saber qué ha pasado con su padre. Y ver a su hermana en ese estado, pues imagínate, multiplica su rabia, su dolor. Laertes es como el reverso de Hamlet, directo o impulsivo, sin dudas morales sobre si vengar o no. Quiere sangre. Y Claudio, que es un manipulador de primera, Un maestro. aprovecha la oportunidad. Primero, calma a Laertes, le promete justicia. Y poco a poco, sutilmente, va dirigiendo toda esa ira contra Hamlet. Y justo entonces llega la noticia bomba. Hamlet ha vuelto. Sí, una carta para Horacio. Dice que lo capturaron unos piratas, que lo trataron bien y que lo han dejado de nuevo en Dinamarca. Ricardo y Guillermo siguen hacia Inglaterra, hacia su destino. Esto le viene de perlas a Claudio. Ahora puede tramar el plan final con Laertes. Exacto. Organizan un duelo de esgrima, supuestamente amistoso para arreglar las cosas, pero es una trampa mortal. Laertes usará una espada sin botón, afilada, y además envenenada. ¡Qué cobardía! Y por si falla, Claudio tendrá preparada una copa de vino también envenenada, un plan B. Es una conspiración total. Y para rematar este acto tan oscuro, Gertrudis entra con la noticia final. Ofelia ha muerto. Se ha ahogado en el río. La descripción que hace Gertrudis es muy lírica, casi bonita, colgando guirnaldas en un sauce. Pero la realidad es brutal. Accidente, suicidio. No queda claro, pero es el fin de su sufrimiento. El escenario está listo para la masacre final. Y así llegamos al acto quinto, directos al cementerio. La escena de los sepultureros cavando la tumba de Ofelia es genial. Sí, tiene ese humor negro tan típico de Shakespeare, pero también unas reflexiones súper profundas sobre la muerte, sobre la igualdad que trae al final. Bromean sobre quién construye las casas más duraderas. El que hace las orcas, dice uno, porque duran más que 1000 inquilinos. Es humor, pero te deja pensando. Totalmente. Y mientras, Hamlet y Horacio observan. Ver las calaveras que sacan de la tierra le lleva a Hamlet a meditar sobre lo fugaz que es todo. Y entonces el momento de la calavera de Yorick. Icónico. ¡Ay, pobre Yorick! Yo le conocí, Horacio. Es la confrontación más directa con la muerte. Cómo la vida, la risa, todo, acaba reducido a un hueso. Piensa en Alejandro Magno, en César. Polvo. Y justo llega el funeral de Ofelia. Un funeral con prisas, con ritos incompletos, porque dudan si fue suicidio.
Laertes se enfada con el cura. Y en un arrebato de dolor, salta a la tumba para abrazar a Ofelia por última vez. Y entonces Hamlet, que estaba escondido, se revela. Salta él también a la tumba. Y se lía. Se lían a golpes, literalmente, sobre el cadáver de Ofelia. Una imagen potentísima. Y Hamlet gritando que él la quería más que nadie. Yo he querido a Ofelia, y 4000 hermanos juntos no podrán exceder al mío. Después, ya más calmado, Hamlet le cuenta a Horacio toda la historia de cómo escapó. Sí, cómo descubrió la carta de Claudio en el barco, que ordenaba matarlo, cómo la cambió por otra, usando el sello de su padre, para que mataran a Ricardo y Guillermo, y cómo los piratas lo salvaron. Ahora sí se siente totalmente justificado para matar a Claudio. Ya no es solo venganza personal, es justicia, es autodefensa. También dice que lamenta haberse enfrentado así a Laertes. Reconoce que, en el fondo, sus causas son parecidas. Ambos buscan vengar a su padre. Y entonces aparece Ostric, el cortesano tan afectado. Enrique en esta versión. Y eso, Enrique. Con su lenguaje súper rebuscado, trae el desafío oficial para el duelo de esgrima. Y Hamlet acepta, pero con una calma casi fatalista. Sí, dice algo como, si ha de ser ahora, no está por venir. Si no está por venir, será ahora. Todo consiste en hallarse prevenido. Parece que ha aceptado su destino, ¿no? Que ha superado esa parálisis. Parece que sí. Y llegamos al duelo final. Es una escena magistral. Tensión pura. Y una coreografía de muerte perfectamente orquestada por Shakespeare. Se reúne toda la corte. Hamlet empieza pidiendo perdón formalmente a Laertes. Dice que sus acciones anteriores fueron por la locura. Laertes acepta la disculpa personal, pero dice que su honor necesita satisfacción. Así que el duelo sigue adelante. Empieza el combate. Hamlet parece centrado, gana los 2 primeros puntos. Y Gertrudis, orgullosa, brinda por él. Coge la copa de vino, la que Claudio había envenenado para Hamlet. Claudio intenta detenerla disimuladamente. Gertrudis, no bebáis. Pero ella bebe. Y en el siguiente asalto, Laertes consigue herir a Hamlet con la espada envenenada. Y en el forcejeo que sigue, se les caen los estoques, los intercambian. Y Hamlet hiere a Laertes con la misma espada envenenada. El veneno ahora afecta a los dos. Y en ese momento Gertrudis cae, grita, ¡la bebida! ¡La bebida! ¡Oh, mi querido Hamlet! ¡La bebida! Me han envenenado. Se destapa todo el pastel. Laertes, que se está muriendo, confiesa, «Está aquí, Hamlet, tú vas a morir. La punta traidora está también en mi mano. El rey es el delincuente». Hamlet, sabiendo que le queda poco tiempo, por fin actúa de forma fulminante. Sí. Hiere a Claudio con la espada envenenada y, para asegurarse, le obliga a beber del veneno que quedaba en la copa. «Bebe este veneno. Estaba aquí tu perla, pues sigue a mi madre». Y Claudio muere. Laertes le pide perdón a Hamlet y muere también. Es una carnicería. Y Hamlet agoniza. Ve a Horacio, su único amigo fiel, que quiere suicidarse bebiendo el resto del veneno para morir con él. Pero Hamlet se lo impide. Le da una última misión, la más importante. Exacto. Le pide que viva para contar su historia, para limpiar su nombre. Divulga por él mi historia. Es crucial que se sepa la verdad, o al menos su versión de la verdad. Y antes de morir, nombra a Fortinbras, el príncipe noruego, su sucesor. Intenta restaurar el orden en Dinamarca hasta el último aliento. ¿Y sus últimas palabras? Para mí, solo queda ya silencio eterno. ¡Uf! Y justo en ese momento entra Fortinbras. Vuelve victorioso de Polonia y se encuentra, pues eso, toda la corte real danesa muerta. Menudo panorama. Llegan también los embajadores de Inglaterra anunciando que Ricardo y Guillermo han sido ejecutados, cumpliendo la orden falsa de Hamlet. Horacio se ofrece a explicar toda esta tragedia, acciones crueles, bárbaras, atroces. Fortinbras reclama el trono, como Hamlet había previsto, y ordena que le den a Hamlet un funeral militar con todos los honores. Reconoce su nobleza al final. Se restablece un cierto orden, sí, pero el precio ha sido altísimo. Hemos visto, cómo esa búsqueda de venganza de Hamlet se mezcla con todo, ¿no? La duda, la locura, la corrupción política, la familiar, y esa reflexión constante sobre la vida, la muerte, y acaba en una destrucción casi total. La obra nos muestra lo frágiles que somos ante las pasiones, ante el destino quizá. Esa petición final de Hamlet a Horacio: cuenta mi historia. Horacio es el único que sobrevive, el testigo leal. Pero, claro, te preguntas, ¿es posible contar una historia objetiva? Exacto.
¿Cuánto de lo que leemos hoy como Hamlet es la verdad pura del príncipe y cuánto está inevitablemente filtrado por la mirada de Horacio, por su lealtad, por su intento de dar sentido a todo ese caos? Quizá la verdad completa de Hamlet, con todas sus idas y venidas, sus contradicciones, pues se quedó ahí, ¿no? En ese silencio eterno. Es una buena reflexión final, sí, sobre la verdad, la memoria y cómo contamos las historias. Una vuelta de tuerca más que nos deja Shakespeare.